Vamos, hermanos, a ir a la palabra del Señor y lo que voy a hablar hoy, hermanos, es una continuación de lo que enseñé el día domingo, donde estuve hablando sobre la importancia de nacer de nuevo, ¿no? Vida nueva. Bueno, y cuando uno nace de nuevo, comienza a vivir una vida nueva. Es la oportunidad que Dios nos da de comenzar a vivir una vida diferente, una vida nueva, con distintos valores, con una visión de la realidad que antes no teníamos. Y un punto que quiero aclarar, porque se me ha consultado sobre ese tema, y es cuando yo hablé sobre, vieron que a veces las personas pasan al frente para recibir al Señor. Eso está bien. Yo, de hecho, supe que había nacido de nuevo cuando me entregué al Señor, que me acuerdo que era el único que pasó adelante en aquel culto. Yo tenía 15 años y el pastor, en un portuñol, una mezcla de español con portugués, me invitó y me dijo si quería recibir a Cristo en mi corazón y aceptarlo. Y yo le dije que sí. Me acuerdo que pasé adelante, hice la oración, me entregué al Señor, pero lo hice con tanta fe y de todo corazón que yo salí de ese lugar transformado. Entonces se me consultó si yo creía o no creía en eso de pasar adelante, de hacer la oración de entrega. Y claro que creo, obviamente. La Biblia dice que a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que dije en el culto, para aclararlo, porque vieron el apóstol Pablo, estamos estudiando Romanos, y el apóstol Pablo también muchas veces tiene que aclarar cosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo había dicho que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y después algunos empezaron a decir, el apóstol Pablo está enseñando que hay que pecar para que sobreabunde la gracia. Bueno, entonces a veces tenemos que aclarar algunos puntos que no se entienden, algunas veces no se entienden porque no se explican bien, capaz que en mi caso no me expliqué bien, no lo sé. Otras veces no se entiende porque la persona no entiende y otras veces no se entiende porque hay malas intenciones y no se quiere entender. Pero hermanos, el domingo pasado cuando yo hablé de pasar al frente y eso, dije que no necesariamente una persona que pase al frente realmente ha nacido de nuevo. Dije que un predicador no puede, hay predicadores que están perdidos, hay músicos que están perdidos, hay gente que está toda la vida en la iglesia y están perdidos. Y es a eso a lo que me refería. Pero bueno, dicho esto, hermanos, nosotros vamos a seguir con esa práctica de invitar a los pecadores a que se arrepientan y a que acepten a Cristo en sus corazones y reciban la presencia de Dios en sus vidas. Porque la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces, nosotros creemos en darle la oportunidad, en que Dios le da la oportunidad al pecador de arrepentirse. Y algunos lo hacen desde sus bancos, otros pasan adelante, pero lo importante es que realmente la persona abra su corazón a la presencia de Dios y se arrepienta de sus pecados. Bueno, dicho esto, hermanos, vamos a seguir con este punto. Los renacidos, los que hemos nacido de nuevo, somos llamados no por los hombres, sino por Dios. Cuando una persona nació de nuevo, no es porque un hombre lo llamó, no es porque el pastor te llamó a pasar adelante que naciste de nuevo. Es Dios quien te está llamando. Es Dios quien llama al pecador. Es Dios quien llama a los seres humanos a arrepentirse. De hecho, la Biblia dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces, el llamado es de Dios. Puede utilizar una persona, un predicador, a una predicadora, puede utilizar a cualquiera de nosotros, pero el llamado realmente lo hace Dios. Ahora, ¿qué implica el llamado de Dios en una persona que nace de nuevo? Implica, entre otras cosas, que es un llamado santo. El llamado de Dios es un llamado santo. Dice la Biblia, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Dios nos salvó y Dios nos llamó con un llamamiento santo. También hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Antes estábamos en tinieblas, antes estábamos en oscuridad, pero hemos sido llamados de las tinieblas a la luz.
También ayer estuvimos viendo en la carta a los Romanos, capítulo 6, que Dios nos llamó a salir de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Que nos llamó del reino de Satanás al reino de Dios y que hemos sido llamados para llevar fruto en abundancia. Todo eso implica el llamado de Dios. Dios nos llamó a tener fruto, a llevar fruto. También fuimos llamados por la misericordia de Dios. Fuimos llamados, los que hemos nacido de nuevo, a ser santos y fieles. Santos y fieles. No voy a hablar de la santidad porque alguna vez creo que he hablado de eso. Fuimos llamados a la comunión espiritual con Dios y con los redimidos también. Qué importante es la comunión espiritual con Dios, y hablamos estos días con el hermano Juan Pablo, también la importancia de la comunión espiritual con otros creyentes. Porque Dios no nos llama a ser ermitaños, a estar solos, a ser llaneros solitarios del cristianismo. Dios quiere que nosotros tengamos comunión unos con otros. Y en esa comunión Dios nos va edificando y nos va bendiciendo y nos va fortaleciendo también. Por eso es importante la comunión espiritual. Y por último también anoté que fuimos llamados, los nacidos de nuevos, afuera. De hecho, el término iglesia significa los llamados hacia afuera, donde Dios nos llama a no estar encerrados en cuatro paredes. Qué bueno que a través de las redes sociales este mensaje se está transmitiendo a tanta gente. Y hay tanta gente ahora que está del otro lado y que nos están mirando y que los saludamos y que creo que yo y cada uno de los demás predicadores de la iglesia, cuando preparamos un mensaje, no solamente estamos pensando en cada uno de ustedes, sino también en la cantidad de gente que del otro lado también están esperando para ser alimentados con la palabra de Dios. Es una lástima que no los podemos ver, pero ellos sí nos ven a nosotros. Pero qué importante que es, hermanos, entonces, que el mensaje no quede acá en estas paredes, sino que pueda salir para afuera. Y es lo que estamos haciendo en este momento. Ahora mismo el mensaje lo están viendo de tantos países alrededor del mundo, de lugares tan recónditos que para nosotros a veces ni siquiera lo imaginamos ni pensamos, pero están del otro lado, expectantes por lo que Dios quiere hablar. Y quiero entonces, hermanos, que nos adentremos en la carta a los Efesios. Hace algunos días el pastor Anderson habló de Efesios capítulo 2. Capítulo 2, no sé si se acuerdan, que habló de la gracia de Dios y bueno, estuvo desmenuzando un poco el capítulo 2 de Efesios. Ustedes saben que los primeros 3 capítulos de Efesios, Efesios capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, son capítulos muy doctrinales. Nos hablan muchos, por ejemplo, sobre nuestra posición en Cristo, sobre quiénes somos, cuál era nuestra condición antes de Cristo. ¿Se acuerdan que el pastor Anderson estuvo hablando de eso? Que estábamos muertos en nuestros delitos y en pecados. ¿Cuál era nuestra posición antes de Cristo? Nos revela ciertos aspectos del mundo invisible y espiritual. Menciona la gracia, menciona la fe, la salvación, la misericordia divina. Habla esta carta a los Efesios de la familia también, de la batalla espiritual, entre otros asuntos. Habla del misterio de la iglesia también. El misterio de la iglesia es otro punto importantísimo en esta carta. Pero el tema central es Cristo Jesús. Por eso van a encontrar, cuando ustedes lean a Efesios, una y otra vez la expresión en Cristo o en Él. En Cristo o en Él. Se repiten 12 veces esas expresiones en toda la carta, en Cristo o en Él. ¿Por qué? Porque no hay salvación fuera de Cristo, porque no hay gloria fuera de Cristo, porque no hay regeneración posible fuera de Cristo, porque no hay un nuevo nacimiento fuera de Cristo, porque no podemos pertenecer a la familia de Dios fuera de Cristo, porque no hay plenitud verdadera fuera de Cristo, y porque básicamente no hay nada que podamos obtener fuera de Cristo. Por eso Él tiene la preeminencia en cada una de nuestras vidas. Y en los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios,
habla de la importancia de las doctrinas esenciales, pero a partir del capítulo 4, 5 y 6, como que nos hace bajar de esa montaña allá arriba, donde es todo teoría, y nos hace descender al valle. Y salimos de la ortodoxia a la ortopraxia, quiere decir que salimos simplemente de lo que es la teoría doctrinal a la práctica diaria. Porque Dios no quiere que nos llenemos simplemente de ortodoxia y de doctrina y de conocimiento si luego no lo vamos a llevar a la práctica. ¿De qué me sirve a mí saber que la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, si después no lo voy a llevar a la práctica? ¿De qué me sirve a mí saber que la Biblia dice, sean santos porque yo soy santo, si después no lo voy a llevar a la práctica? Entonces Dios lo que quiere en la carta de Efesios es que bajemos del monte de la transfiguración, de la montaña que está llena de doctrinas y de conocimiento, que está muy bien y por eso está ahí los primeros 3 capítulos, pero a partir del 4 nos está diciendo, bueno, ahora viene la vida práctica también, porque la vida cristiana hay que llevarla a la práctica. No sirve de nada acumular conocimientos y después no lo voy a llevar a la práctica. Eso es como aquel que sabe que tal remedio le hace bien, tal medicamento, y lo tiene ahí guardado, pero no se lo toma. Jamás le va a hacer efecto. Y si yo conozco mucha Biblia, pero no practico nada de Biblia, no va a tener ningún efecto positivo en mi vida. Entonces, dicho esto, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor. ¿Cómo estaba Pablo? Preso. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué está diciendo acá Pablo, el Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo? Que una persona renacida por Dios, no puede esconder que es una persona a la que le fue impartida la simiente de Dios, la naturaleza de Dios. Lo que nos está diciendo el Señor es que Él quiere que seamos coherentes entre lo que decimos, lo que predicamos y lo que vivimos. De nada sirve que podamos decir o predicar de una manera si después vamos a vivir de otra. Y Dios quiere que exista esa coherencia entre los creyentes. Que lo que yo predico también lo vivo. Que lo que nosotros proclamamos y decimos y llenamos las redes sociales de un montón de cosas, nuestro Facebook igual puede estar lleno de versículos bíblicos, pero tenemos que vivir todo eso. La verdadera vida cristiana no es simple conocimiento, se tiene que traducir en un cambio de vida, en un cambio total de nuestras actitudes y de nuestra manera de vivir. Por eso, vuelvo a decir, Centro Evangélico Vida Nueva no es simplemente un nombre, es que Dios quiere que expresemos esa vida nueva, que expresemos esa manera de vivir, de andar, que no sea simplemente una teoría, sino realmente la vida. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice, el versículo 2, con toda humildad, dice, el versículo 17 lo vamos a ver más adelante, pero no creo que podamos llegar. Pero el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Una característica que tiene el renacido, la persona que nació de nuevo, ahí dice que tenemos que vivir ¿cómo? Con toda humildad. La humildad es lo contrario al orgullo. Y el orgullo, es uno de los sentimientos más autodestructivos. No es destructivo solamente, es autodestructivo. Hay distintos tipos de orgullos. Está el orgullo, por ejemplo, racial. Vieron que hay gente que tiene orgullo racial. Ya sea que sean negros o blancos, está ese orgullo. Está el orgullo nacional. Yo a veces bromeo que somos de Argentina y no sé qué, pero en realidad, hermanos,
no puede existir ese orgullo nacional de creerme que porque nací en tal país soy más que otros. Delante de Dios, ¿saben lo que dice la Biblia? Que todos venimos de una misma sangre. Todos venimos de una misma sangre. Hayamos nacido donde hayamos nacido. Obviamente que cada uno de nosotros está contento del país donde nació, me imagino, pero cuidado, hermanos, con el orgullo nacional. El orgullo social también, si tengo dinero o no tengo dinero. El orgullo físico, si soy lindo, si soy feo, si soy flaco, gordo. Pero el peor de todos los orgullos, y que es contrario a la humildad de una persona que nació de nuevo, es el orgullo espiritual. Y en las redes sociales, hermanos, vemos todo tipo de rarezas, ¿no? Hay cristianos que están... ¿Cuántos navegan por las redes sociales? A ver. Acá hay hermanas que no. Qué bueno, qué bendición. Pero quienes navegamos en las redes sociales, bueno, a mí yo tampoco es que navegue demasiado, pero cada vez menos, ya me están aburriendo. Pero quienes navegamos por las redes sociales vemos todo tipo de rarezas. Por ejemplo, hay cristianos que están muy orgullosos y se embanderan con la sana doctrina. No sé si los vieron ustedes. Viven menospreciando a los que no creen igual. Dicen, no, porque nosotros tenemos la sana doctrina y nosotros defendemos la sana doctrina. Y uno lo ve, lo nota. ¿Cuántos canales de supuestos cristianos que lo único que se dedican es a debatir, a pelearse, a contender, supuestamente porque están defendiendo la sana doctrina? Pero lo que uno ve ahí es orgullo espiritual. Uno lo que está quien tiene discernimiento espiritual puede discernir ese orgullo espiritual por la sana doctrina. Ahora, si la doctrina que uno defiende es sana doctrina, jamás puede haber orgullo en nuestros corazones. Porque la sana doctrina trae sanidad espiritual a nuestra vida. Pero bueno, hermanos, la Biblia nos dice entonces que tenemos que andar con toda humildad. Dice la Biblia, vestíos, no lo busquen, pero está en Colosenses, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo hay que vestirse? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. La humildad, hermanos, es una cualidad del carácter de Dios. La humildad es una cualidad del carácter de Dios. La humildad es la ausencia de ego. El humilde está muy consciente de sus limitaciones humanas. ¿Tienen limitaciones humanas ustedes? ¿Hay alguien acá que no tenga limitaciones humanas? Qué bueno. Bueno, el humilde es muy consciente de sus limitaciones humanas. Reconoce que otros tienen lo que a él le falta. El humilde es alguien que sabe reconocer y que no le molesta saber que hay otros que tienen algo que a mí me falta. Por ejemplo, hay hermanos que se les hace muy fácil predicar acá arriba. A otros no se les hace tan fácil. A otros se les hace muy fácil predicar en la calle, parar a la gente en la calle, y a otros no se les hace fácil. Cada uno, hermanos, es con los dones que tenemos y somos como somos, pero está bueno, hermanos, reconocer que hay cosas que tiene el hermano que realmente yo no las tengo, pero que me benefician a mí también. El humilde también sabe recibir ayuda, entiende que no sabe todas las cosas. El humilde es grande en el reino de Dios. Nuestro Señor Jesús es el mayor ejemplo de humildad. Él afirmó que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y se acuerdan que se sacó el manto que Él tenía y se puso una toalla y comenzó a limpiar los pies de los discípulos, enseñándoles un ejemplo de humildad. El mayor ejemplo de humildad que tenemos es el Señor, quien llegó a decirnos a cada uno de nosotros, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, hermanos, versículo 2, si lo podemos poner otra vez, dice, con toda humildad. ¿Cómo tenemos que vivir con toda humildad?
Y mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, nos habla de un espíritu tranquilo, afable y apacible. ¿Cuántos tienen un espíritu tranquilo, amable y apacible? Qué bueno. No levanta nadie la mano, una hermana nomás. Una, dos, y el resto ¿qué son? Un torbellino, un terremoto. Ustedes saben que la Biblia nos habla de Sara, la esposa de Abraham. Y dice Pedro, no lo digo yo, que Sara tenía un espíritu amable, afable y apacible. Y que las cristianas de hoy por hoy tienen que aprender de Sara. Tienen que aprender de cómo era Sara incluso con su marido. ¿Ustedes saben cómo le decía Sara a Abraham? Señor. Ahora cuando me vaya para arriba, decía, a partir de ahora, sí, Señor y no, Señor. No, es una broma, hermano, es una broma, no se lo vayan a creer. Pero, hermanos, tenemos que aprender, hermanos, a tener ese espíritu tranquilo. La persona mansa tiene ese espíritu tan afable, tan apacible. La persona mansa es alguien que tiene el poder bajo control. La persona que es mansa de corazón, como el Señor, es una persona que no explota por los aires. Algunos son una pólvora. La persona mansa sabe controlar sus emociones negativas, sabe controlar el enojo. Ahora, la persona mansa, ¿se puede enojar o no se puede enojar? Claro, el Señor era manso, sin embargo, una vez, ¿saben lo que hizo, no? Agarró un látigo cuando vio corrupción en el templo, porque si hay algo que le indigna al Señor es la corrupción espiritual. La corrupción política está mal, la corrupción en las familias está mal, todo tipo de corrupción está mal, pero la peor corrupción es la corrupción religiosa, la corrupción espiritual. Y eso lo indignó tanto el Señor que sacó un látigo y comenzó, no sé si le pegó a la gente o no, me imagino que no, pero empezó a sacar a todo el mundo para afuera, de una manera violenta. Entonces, hermanos, la mansedumbre no tiene nada que ver con la debilidad o con ser pusilánime. Hay personas que relacionan a los mansos con ser débiles. Y uno puede ser muy fuerte y tener un carácter poderoso y aún así ser manso. Moisés y Jesús se caracterizaron por la mansedumbre. La Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra. Sin embargo, mató a uno, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en el trato de Dios, él fue haciéndose manso. Como él pasó de ser un homicida o culpable de homicidio porque mató a un hombre, ¿cómo pasó a ser de eso al hombre más manso de toda la tierra? Bueno, porque se dejó tratar por Dios. Y nosotros tenemos que dejarnos tratar por Dios. Tenemos que dejar que Dios trate nuestros corazones y nuestras vidas y las vaya cambiando. El otro punto, hermanos, que dice acá, el versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Hermanos, la Biblia dice que el hierro con el hierro se aguza, Dios va haciendo esa obra cuando existen esos roces y esos momentos, pero la Biblia nos enseña que tenemos que soportarnos con paciencia. Y la paciencia, hermanos, nos habla de que el paciente es alguien que tiene el control de sus sentimientos. Es alguien que puede controlar sus sentimientos por largo tiempo, por largo plazo. El paciente, hermanos, ¿y hay cuántas promesas hay para los pacientes? El paciente es alguien que sabe esperar en los tiempos de Dios. Es que la fe, hermanos, la verdadera fe, es esperar en los tiempos de Dios. La persona paciente, la persona que realmente está siendo tratada por Dios y que Dios quiere que sepa esperar, esa persona no quiere hacer nada ni antes ni después del tiempo de Dios. No se quiere casar antes, no se quiere casar después, no quiere entrar al ministerio antes, no quiere entrar al ministerio después, no quiere hacer nada fuera del tiempo de Dios.
Y qué importante, hermanos, que es que nosotros aprendamos a esperar en los tiempos de Dios y no en los nuestros. El paciente sabe perseverar incluso bajo circunstancias que son adversas. El paciente, la Biblia nos enseña sobre la paciencia, es que Dios desea que seamos pacientes con las personas y con las circunstancias. Cuando ahí el versículo 2 dice, soportándoos con paciencia, está hablando de soportar con paciencia a las personas, a los hermanos, porque hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque hay distintos caracteres, porque hay distintas maneras de ser, hay distintas maneras de expresarse. Hay personas que son muy dóciles para expresar una cosa y hay otras personas que no tienen esa misma docilidad, pero bueno, hay que tener paciencia. Y nos habla la palabra de Dios, no solamente tener paciencia entre nosotros, los hermanos, sino tener paciencia cuando estamos en circunstancias, en situaciones que son adversas para nuestra vida. Y esa es otra señal del nacido de nuevo, que incluso bajo fuego, bajo momentos de injusticia, bajo momentos donde todo se le está viniendo arriba, sabe esperar. Y tiene en mente lo que dice la Biblia, pacientemente esperé a Dios y se inclinó a mí. Hay que saber esperar, hermanos, incluso bajo situaciones adversas. Dice la Biblia, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. No se trata, hermanos, de ser creyentes de corta duración. Hay creyentes que son de corta duración. Se entregaron hoy al Señor, se bautizaron mañana y dentro de un mes no los ves más. Fueron de corta duración. Tienen un entusiasmo momentáneo, tienen un entusiasmo que les dura poco, pero la Biblia no quiere que nuestro entusiasmo por las cosas de Dios nos dure poco. La Biblia dice que tenemos que mostrar la misma solicitud, el mismo amor por Dios, el mismo amor por la iglesia, el mismo amor por los hermanos, el mismo amor por la obra de Dios, el mismo amor por la palabra de Dios, que lo tenemos que manifestar, esa misma solicitud desde el momento que creímos hasta el final de nuestra vida. Pero ¿cuántos creyentes conocemos que tuvieron esa solicitud al principio y después la fueron perdiendo? Fueron debilitándose, el enemigo fue minando sus vidas y fue derribando fortalezas en sus vidas y la persona comenzó bien, pero no mostró la misma solicitud hasta el fin. Y dice la palabra de Dios que mostremos esa misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo heredo las promesas de Dios? ¿Cómo alcanzo las promesas de Dios? O mejor dicho, ¿cómo me alcanzan las promesas de Dios a mí? Por medio de la fe y la paciencia. Por medio de la fe y la paciencia que dice la Biblia, por medio de la fe y la paciencia para que heredásemos las promesas. Entonces, hermanos, qué importante que es para el andar de la vida cristiana, andar con toda humildad, con toda mansedumbre y con paciencia, soportándonos los unos a los otros. Y el otro punto, y con esto ya voy terminando, y los músicos pueden ir pasando si quieren. El otro punto, hermanos, que es importante de la vida, del andar del creyente, es el versículo 3 que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los creyentes, hermanos, por más espirituales que sean, no pueden crear unidad. Dios no nos manda a crear unidad. Es que Dios no nos manda a crear unidad porque no podemos. La unidad solamente la puede crear el Espíritu Santo de Dios. Nosotros podemos ser un instrumento para guardar la unidad, para trabajar por esa unidad, pero la creación de la unidad en el Espíritu
es algo que le compete solamente al Espíritu Santo de Dios. Y yo a veces me pregunto, me lo he preguntado desde que me convertí, me sigo preguntando, ¿por qué muchas veces nosotros los creyentes queremos hacer el trabajo que solamente le compete hacer al Espíritu Santo de Dios? A veces nosotros queremos convencer a la gente de pecado. A veces nosotros queremos convencer a la gente de tal manera que los obligamos a que crean. Hacemos de todo para que crean. Parece que no confiáramos en el poder del Espíritu de Dios. Queremos que la iglesia esté unida y hacemos un montón de cosas. Y está bien trabajar por la unidad de la iglesia, pero la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz es una obra pura y exclusiva del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos hacer nada con eso, simplemente cooperar con el Señor, ser intencionales en la unidad. Y cuando hablo de la unidad de la iglesia, la unidad en el Espíritu, no me refiero solamente a Centro Evangélico Vida Nueva, porque las otras denominaciones que también predican la palabra de Dios, que enseñan el mensaje de salvación correctamente también son iglesia del Señor Jesús. Y cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, no va a venir a buscar un harén de iglesias. Él va a venir a buscar una sola iglesia, independientemente del cartel que tenga fuera la iglesia. Pero el Señor viene por una sola iglesia, por un solo pueblo. El Señor viene a buscar a los redimidos. Y nosotros tenemos que ser solícitos, no en crear la unidad porque no podemos, sino en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Recordemos que una casa dividida no va a prevalecer nunca y que la iglesia no puede ni debe estar dividida. Así que, hermanos, les dejo para que ustedes lean después en sus casas todo el capítulo 4, después a partir del versículo 17 comienza a hablar de la nueva vida en Cristo y comienza a relatar 4 puntos de lo que era la vida sin el Señor. Por ejemplo, dice en el 17, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas ustedes no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Y sigue el apóstol Pablo queriendo enseñarnos todo esto sobre la vida práctica, porque vuelvo a repetir, la vida cristiana no es teoría, es práctica. No es simplemente ortodoxia, hablando teológicamente con un léxico de teología, sino ortopraxia, práctica también. Poder practicar la palabra de Dios, poder ir a la Biblia y decir, bueno, yo quiero vivir la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vuelvo y cierro con esto. Andemos con toda humildad y mansedumbre, soportándonos los unos a los otros con paciencia, en amor, y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y de esa manera vamos a experimentar en nuestra vida la bendición de ser cristianos, la bendición de poder tener una vida cristiana que honre y glorifique a Dios. Un cristiano que anda con orgullo y con soberbia es una contradicción total. Un cristiano que vive airado, que vive enojado, que vive siempre a 220, enojado con la vida, con el mundo, también es una contradicción. Y un cristiano que no sepa soportar a otro cristiano con paciencia, también es una contradicción. Que Dios nos ayude, hermanos, y que aprendamos las maneras de Dios. Nos ponemos de pie. Señor, te doy gracias por tu palabra, te honro, te exalto.
Glorifico tu nombre, Señor. Y tú nos enseñas a vivir en novedad de vida. Nos enseñas, Señor, a vivir la vida cristiana no a nuestra manera, sino a tu manera. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que todo esto que aprendemos prácticamente a diario no quede simplemente en una teoría teológica, sino se haga una realidad práctica en nuestra vida. Ayúdanos a vivir como es digno del llamamiento con que tú nos has llamado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes entre lo que decimos y lo que vivimos, entre lo que predicamos y lo que practicamos. Ayúdanos, Señor, a no solamente dar un mensaje, sino a hacer un mensaje. A ser mensajeros ungidos por ti, respaldados por el poder de tu Espíritu y de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y haz de nosotros los hombres y las mujeres que tú quieres que nosotros seamos. Quiero ser, Señor, todo lo que tú quieres que yo sea. Quiero alcanzar lo que tú quieres que alcance. Quiero vivir, Señor, como tú quieres que viva. Por eso, una vez más, Señor, decido rendirte mi corazón y mi vida. Y no solamente ante esta multitud de gente, sino en lo privado también. Toma mi corazón. Toma cada una de nuestras vidas, Señor, y glorifícate en nosotros. Santificado sea tu nombre entre nosotros. Glorificado sea tu nombre entre tu pueblo, Señor. Exáltate. Glorifícate una vez más entre tu pueblo. Que tu pueblo sea luz en el mundo y sal en la tierra. Y que podamos, Señor, caminar en el poder de tu Espíritu y de tu palabra. Que podamos andar en el Espíritu. Que podamos, Señor, cada vez andar menos en la carne para cada vez andar más en el Espíritu. Más ocupado en las cosas que son de tu Espíritu Santo. Y menos ocupados en las cosas de este mundo y de nuestra propia carne. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo firmemente que la vida cristiana comienza cuando nos entregamos a ti, Señor, pero fructifica y es glorificada cuando nos rendimos completamente. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por tu palabra, Señor, y te honro y te glorifico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Vamos a dar un aplauso al Señor. Mi espíritu está